estratega inquebrantable de la mente. Has llegado a un punto de inflexión donde el entretenimiento no tiene cabida. Has venido aquí para someterte a una transformación radical de tu núcleo. Este mensaje tiene un único y declarado objetivo: borrar tu debilidad de raíz, porque si te atreves a seguir escuchando cada palabra aquí contenida, la verdad se te impondrá con la fuerza de un martillo. La fragilidad no es, y nunca ha sido, un destino preordenado por el cosmos. Es, simple y llanamente, una elección consciente o inconsciente que has tomado día tras día. El estratega florentino, Nicolás Maquiavelo, lo comprendió con una claridad brutal y despiadada hace cientos de años. En un mundo que opera bajo las leyes implacables de la naturaleza, donde la humanidad se divide entre depredadores implacables y presas temblorosas, aquel que proyecta o tolera la debilidad se convierte, automáticamente y sin excepción, en el objetivo principal, en la presa más fácil de ser consumida. Si tu intención real es trascender esa posición de ser constantemente observado como un cordero dócil y manso, si aspiras a que tu presencia empiece a generar respeto, a ser temida por su firmeza y admirada por su inexpugnabilidad, entonces debes permanecer atento a esta instrucción. Lo que estás a punto de descubrir es una sabiduría que jamás escucharás en los canales que predican la suavidad o la mediocridad. Debes entender que la debilidad es mucho más que un defecto de carácter, es, en esencia, una enfermedad silenciosa que se infiltra sutilmente en la totalidad de tu conducta cotidiana, pudriendo tu potencial desde adentro. Puedes observarla en el gesto revelador de aquel que es incapaz de articular con claridad lo que realmente piensa, en el hombre que, como un acto reflejo, desvía la mirada al cruzarla con otra para evitar el más mínimo atisbo de conflicto, o en la mujer que opta por el silencio y oculta sus emociones más profundas por el miedo paralizante a ser rechazada o abandonada. La debilidad es ese veneno invisible que reduce a un ser humano pleno a una mera sombra, a una entidad irrelevante que es fácilmente ignorada y pisoteada. Y lo más cruel de este fenómeno es la ceguera masiva. La inmensa mayoría de las personas no logran notarla en sí mismas o en los demás. Confunden sistemáticamente la debilidad con virtudes que han sido malentendidas y pervertidas, etiquetándola erróneamente como humildad, como una forma superior de bondad o incluso como una educación exquisita. Sin embargo, Maquiavelo, en su implacable realismo, entendía que esas máscaras de falsa virtud solo sirven como invitaciones abiertas para que los individuos más fuertes y despiadados se aprovechen de tu docilidad y tu falta de límites. La historia universal está repleta de ejemplos que ilustran la potencia de la acción firme sobre la pasividad temerosa. Piensa en la figura monumental de Julio César en el momento crucial en que atravesó el Rubicón, un acto audaz que desafiaba abiertamente las normas y las leyes que el resto acataba como si fueran cadenas inquebrantables. Su audacia suprema no debe interpretarse jamás como una ausencia total de miedo. Era, por el contrario, la decisión consciente y soberana de no permitir que ese miedo primario se convirtiera en su amo y dictador. Esta es la distinción fundamental que la mayoría fracasa en comprender. La debilidad no se manifiesta siempre en la esfera física, visible en los músculos o en el tamaño. La debilidad es, con muchísima más frecuencia, de naturaleza puramente mental. Es el hábito nocivo de rendirse interiormente mucho antes de haber librado la batalla, el automatismo de callar la verdad antes de atreverse a articularla, la costumbre humillante de pedir permiso a un tercero para el simple acto de existir. Si logras reconocer siquiera una de estas señales destructivas en tu propia conducta, no debes sentir vergüenza, porque ese acto de autoconciencia ya es el primer paso hacia la fortaleza. Pero debes entender que la conciencia pura no basta, es solo el mapa. Lo que necesitas para la transformación es la acción decidida, y esa acción comienza con una reconfiguración total de tu perspectiva. Dejar de buscar la fuerza como un atributo externo, un título, un físico, una riqueza, y comenzar a forjarla, a golpe de disciplina, en la fragua inexpugnable de tu interior. Maquiavelo, en su obra maestra, articuló una de las verdades más incómodas sobre la psicología humana. Los hombres, en su estado más primitivo y condicionado, no desean verdaderamente la libertad que implica riesgo y responsabilidad. Lo que desean por encima de todo es la seguridad. Y he aquí la raíz más profunda y venenosa de tu debilidad actual, la búsqueda obsesiva y enfermiza de estar perpetuamente a salvo de cualquier tipo de dolor, crítica o riesgo. La seguridad, tal como la concibe el hombre promedio, te obliga a permanecer inmóvil, te condiciona a elegir el silencio antes que la confrontación, te empuja a aceptar la mediocridad como un refugio y te obliga a conformarte con las migajas de lo poco que la vida te ofrece. La seguridad no es un paraíso, es una cárcel construida con barrotes invisibles que aprisionan tu potencial.
Y el propósito supremo de este análisis no es otro que darte el valor y la visión para que te atrevas a romper esos barrotes, a escapar de esa prisión mental. El verdadero problema, el que mantiene a millones atados, es que confunden esta búsqueda paralizante de la seguridad con la vida misma. Viven sus días en la errónea creencia de que la comodidad es sinónimo de felicidad plena, como si evitar el dolor a toda costa fuese la manifestación más alta de inteligencia o de sabiduría. Pero detente un momento y reflexiona con frialdad. ¿Acaso es posible que alguien que vive aterrorizado por la idea de perder algo material o emocional pueda, genuinamente, considerarse un ser libre? El individuo que teme perder su empleo se convierte automáticamente en el esclavo dócil de un jefe mediocre o de una empresa abusiva. El que teme la pérdida de su pareja se rebaja y se arrastra en una relación que lo consume lentamente y lo vacía de su dignidad. El que teme ser juzgado o criticado silencia su voz interior hasta que ésta se apaga para siempre. Eso no es vivir, eso es sobrevivir en un silencio cobarde. Y es precisamente en esa forma de existencia minimizada donde nace y se nutre la debilidad que Maquiavelo despreciaba con tanta intensidad. Observa con una mirada estratégica cómo actúan y cómo funcionan aquellos individuos que ocupan posiciones de poder real y no simulado. Nunca, jamás, buscan estar simplemente seguros. Por el contrario, su objetivo innegociable es estar siempre en control. No esperan ingenuamente que la vida, el destino o los demás los traten con suavidad o con benevolencia. Su vida es una preparación constante, se preparan mental y físicamente para resistir los golpes más duros que la adversidad les propine, más importante aún, se preparan para devolver esos golpes con una fuerza exponencialmente mayor. El arquetipo del príncipe que Maquiavelo describe no es un ser pasivo que espera pacientemente a que las circunstancias se acomoden. Es un agente activo de su propio destino, es alguien que se adelanta a los hechos, que golpea al oponente antes de que éste pueda reaccionar, que conquista el terreno antes de que el enemigo se haya movilizado. Su verdadera fortaleza no puede medirse con un flexómetro en sus músculos, sino que se mide en la calidad y la audacia de las decisiones estratégicas que el resto de los hombres no se atrevería jamás a tomar. Y aquí es donde debes llevar a cabo el acto más incómodo y vital, mirarte a ti mismo sin ninguna máscara ni autoengaño. Evalúa tu historial reciente. ¿Cuántas veces has optado deliberadamente por el silencio en medio de una reunión de trabajo o de una discusión grupal, simplemente por el miedo cobarde e irracional de ser juzgado, criticado o malinterpretado por un tercero? ¿Cuántas veces te has escudado y justificado tu inacción con frases vacías como, es que soy demasiado tímido, no quiero crear problemas o incomodidades o la más autodestructiva de todas, ¿ya habrá otra oportunidad más adelante? Cada una de esas omisiones, cada una de esas excusas banales, es un ladrillo sólido que construyes en el muro de tu propia prisión mental. La debilidad no es una entidad pasiva que se desvanece por sí sola con el tiempo o con la esperanza ingenua, es una fuerza activa y corrosiva que se alimenta diariamente de tu silencio, se nutre de tu miedo a la confrontación y se fortalece con tu falta sistemática de acción y de decisión. Para ilustrar el poder de la percepción, imagina por un instante un escenario simple, pero revelador. Entras en un espacio o habitación que está llena de personas que no conoces. Dos individuos cruzan brevemente su mirada contigo. El primero, el hombre programado, desvía la vista de inmediato, baja la cabeza casi pidiendo disculpas por su mera existencia y se encoge levemente, como si quisiera volverse invisible. El segundo hombre, por el contrario, sostiene tu mirada con una calma imperturbable, sin ninguna agresividad visible, pero con una firmeza que no admite dudas. Su postura, su presencia, comunican sin palabras que él está allí, que es un factor en la ecuación y que bajo ninguna circunstancia va a desaparecer solo porque tú intentes ignorarlo o minimices su valor. ¿Cuál de los dos crees, con total certeza, que será retenido en tu memoria? ¿Cuál de los dos tendrá más posibilidades de ser respetado, seguido como un líder, o incluso temido por su impacto? La diferencia fundamental entre estos dos arquetipos no reside en su tamaño físico, en su músculo o en su riqueza, reside enteramente en su decisión consciente de no proyectar debilidad. Maquiavelo, con su visión aguda, comprendió una ley inmutable del poder: la percepción es poder. Ser intrínsecamente fuerte no significa alcanzar un estado de invulnerabilidad total o no tener miedos internos, sino dominar el arte de evitar mostrar tus heridas o tus flaquezas al mundo exterior. Porque debes entender, sin sentimentalismos, que una herida que es expuesta abiertamente y sin estrategia no genera genuina compasión universal. Lo que genera en el entorno es, en los depredadores, un inmediato y voraz apetito.
Los individuos débiles y sentimentales viven bajo la falsa creencia de que al confesar sus temores y al exponer sus vulnerabilidades obtendrán automáticamente la empatía y la protección de los demás. Pero lo que consiguen de forma trágica es exactamente lo contrario: pierden de inmediato su autoridad moral, destruyen el respeto que se les tenía y, con el paso inexorable del tiempo, su valor percibido se desvanece ante los ojos de la inmensa mayoría. Lo más peligroso de esta enfermedad es que el veneno de la debilidad se disfraza con éxito de virtud y de buenas costumbres. Te han instruido desde la infancia a no levantar la voz en exceso, a no incomodar a los demás con tus necesidades o tu presencia, a no destacar sobre la masa, bajo el falso pretexto de que destacar es siempre arriesgado. Te han imbuido la idea perversa de que ser bueno o moralmente correcto significaba soportar la injusticia en silencio, esperar pasivamente a que la vida te dé tu turno y el peor consejo de todos, dar siempre la otra mejilla ante la agresión. Pero respóndete con honestidad. ¿Qué sucede, de forma sistemática, cuando te acostumbras a dar siempre la otra mejilla? Sencillamente, el mundo se acostumbra a golpearte sin consecuencias. La bondad ejercida sin límites, sin estrategia ni respeto propio, no es nobleza, se convierte rápidamente en una esclavitud autoimpuesta. Y esa es la trampa mortal que ha atrapado a millones de almas. Confunden la docilidad con una supuesta nobleza de espíritu y terminan convertidos en sirvientes sumisos de aquellos que nunca tuvieron el miedo a ser duros, a ser exigentes y a establecer límites infranqueables. Para que puedas borrar tu debilidad con la contundencia de un borrador de diamante, tienes que aceptar un hecho psicológico profundamente incómodo: no todos los seres humanos en tu entorno merecen tu bondad sin reservas. No todos merecen la llave de tu confianza. Y, crucialmente, no todos merecen presenciar tu vulnerabilidad o tus miedos más íntimos. Si tú revelas tus debilidades sin estrategia, el mundo, con su lógica depredadora, las utilizará indefectiblemente en tu contra. Si tú exhibes tu necesidad patológica de ser aceptado y amado por todos, te convertirás en el juguete predecible de quien tenga la inteligencia y la crueldad para manipular esa necesidad. Por lo tanto, la primera transformación, la más importante, debe ser interna y estratégica. Aprende a ejercer el silencio como un arma de disuasión y de control, sobre todo en aquellos momentos en que tu instinto programado te grita que hables y que te justifiques. Entrena tu mente para no exhibir tus temores más profundos, aunque los sientas con intensidad en tu interior. Y, sobre todas las cosas, aprende a elegir el momento y el lugar estratégicos para ser duro. La fortaleza auténtica, según la visión fría de Maquiavelo, no se manifiesta en estar siempre con la espada levantada en una postura defensiva. Se manifiesta en la sabiduría de saber en qué momento preciso desenvainarla, y asegurarte de que, cuando lo hagas, el golpe sea tan definitivo y resonante que corte de raíz cualquier futura agresión. Lo paradójico y lo maravilloso de este proceso de endurecimiento es la reacción del entorno. Cuando empiezas a aplicar esta soberanía interna, la gente que te rodea cambia su comportamiento contigo de forma inmediata. Los mismos que antes te ignoraban con desdén, ahora se sienten obligados a escucharte con atención. Los que solían burlarse de tus silencios o tus errores, ahora te miden con un respeto palpable. Aquellos que buscaban aprovecharse de tu bondad o tu inseguridad, retroceden instintivamente porque la fuerza atrae y la debilidad repele. Esta es la ley innegociable de la naturaleza. Nadie en su sano juicio sigue o respeta al cordero tembloroso, todos siguen y respetan al lobo que camina con un paso firme y consciente de su poder. Lo mismo sucede, y de forma aún más intensa, en tus relaciones personales más íntimas. El individuo débil se aferra a la relación por el miedo pánico a la soledad, acepta migajas de cariño, justifica el desprecio y el abuso del otro y se convence a sí mismo de que mejor tener esto, por humillante que sea, que no tener nada. El individuo fuerte y soberano, por el contrario, sabe y asume que la soledad es 1000 veces preferible a la humillación. Por ello, no teme en absoluto cerrar una puerta tóxica, porque confía ciegamente en su capacidad de abrir otra, mejor y más digna, por sí mismo. Esta mentalidad de abundancia interna es la que traza la línea inexpugnable entre aquellos que son sistemáticamente utilizados y aquellos que son incondicionalmente respetados. Maquiavelo nos dejó una máxima brutal, pero absolutamente real: el amor o el afecto de los demás es voluble, caprichoso e inconstante, pero el respeto que se basa en la fuerza, en la soberanía y en el carácter es duradero, predecible y poderoso. Esto puede sonar cruel a los oídos sensibles, pero es la ley de la naturaleza humana. Las personas no siguen al que les ruega o al que se arrastra por afecto. Siguen al que impone su presencia con una autoridad tranquila.
No aman profundamente a quien se rebaja, sino a quien se valora lo suficiente como para no caer en la humillación. El respeto, por lo tanto, no se pide con súplicas. El respeto se exige a través de tus actitudes, con el establecimiento de límites claros e inflexibles, y con la decisión inquebrantable de no permitir que nadie, bajo ninguna circunstancia, cruce la línea que tú has trazado para tu dignidad. La trampa más común que paraliza a los hombres es la confusión entre ser fuerte y ser, supuestamente, insensible o emocionalmente frío. Esto es una falacia. La verdadera fortaleza del carácter no es la ausencia total de emociones humanas, sino la capacidad estratégica de controlarlas, dirigirlas y utilizarlas como herramientas poderosas para la acción. El individuo débil se hunde en el llanto de la impotencia porque no posee el conocimiento o la disciplina para canalizar su rabia o su frustración. El individuo fuerte, por el contrario, convierte su rabia en combustible puro para la acción y para la transformación. El débil se sumerge en la tristeza y espera pasivamente a que alguna fuerza externa o alguna persona lo salve de su propio pozo emocional. El fuerte, en cambio, acepta la tristeza como lo que es, un visitante incómodo, una emoción pasajera, pero se niega rotundamente a darle el poder supremo de dirigir o dictar el rumbo de su vida. Si observas el vasto teatro de la vida con una atención desapasionada, verás que ésta nunca recompensa de manera sistemática a los más bondadosos o a los más inteligentes en teoría. La vida recompensa, con una justicia brutal, a los más firmes, a los más resistentes y a aquellos que se atreven a ser duros e implacables consigo mismos y con los demás cuando la situación lo exige. Recompensa a los que han entendido la ley inmutable. El mundo no se va a suavizar, no se va a volver más cómodo ni va a hacer una pausa para evitarte el sufrimiento. Por lo tanto, la única opción viable y digna es endurecerse uno mismo para poder resistir y devolver cualquier golpe que la vida te aseste. Esa es la esencia filosófica de la tarea de borrar tu debilidad, dejar de esperar con ingenuidad que todo se acomode mágicamente a tus deseos, y empezar la transformación activa de ti mismo en alguien que no solo se adapta a la adversidad, sino que la resiste con firmeza y se impone sobre ella cuando su propósito lo demanda. Porque la verdad que debes internalizar es que nadie recordará al hombre que fue frágil, al que cayó y se quedó en el suelo, al que se escondió detrás de su propio miedo. La historia del éxito y la grandeza es escrita exclusivamente por aquellos que decidieron levantarse una y otra vez, aun cuando sus cuerpos temblaban por el esfuerzo, por aquellos que caminaron con un paso firme y consciente, aun a sabiendas de que podían tropezar y caer. Y lo que distingue a estos hombres y mujeres que trascienden no es que hayan eliminado el miedo de su sistema, es que nunca permitieron que ese miedo se convirtiera en el dictador de sus acciones y decisiones. La debilidad no confrontada es un estado mental que, si se le otorga el permiso, se consolida hasta convertirse en tu identidad fundamental. Cuando un individuo se acostumbra a proyectar y a mostrar fragilidad, termina construyendo la totalidad de su vida alrededor de esa misma fragilidad. Elige amigos que lo protejan en exceso, busca parejas que lo dominen o lo controlen, acepta trabajos que lo mantengan en una seguridad degradante, aunque estos minen su autoestima y su potencial. Y el desenlace más triste de este proceso es que llega a un punto de ceguera total en el que la persona ya no puede distinguir entre lo que realmente es y lo que simplemente aprendió a soportar o a fingir ser para sobrevivir. Esa es la gran cárcel y la más sutil del débil, la creencia ilusoria de que no tiene ninguna opción real fuera de su sufrimiento. Maquiavelo nos confronta con una lección de poder esencial. El poder real no está en manos de quien lo pide humildemente, sino en manos de quien se atreve, con audacia y determinación, a tomarlo y a ejercerlo. Y esa diferencia abismal es la que separa, de forma categórica, a los líderes de los seguidores, a los cazadores de las presas. El hombre débil siempre mantendrá la esperanza pasiva de que alguien externo lo rescate, un jefe que lo ascienda por mérito, una pareja que finalmente lo valore por su bondad, un amigo que lo defienda de los abusos. El hombre fuerte, en contraste, ha llegado a la certeza inquebrantable de que nadie vendrá a su rescate, y por esa misma razón, ha tomado la decisión soberana de convertirse en su propio salvador, su propio protector y su propio líder. Esa es la diferencia esencial y la línea divisoria entre aquellos que inevitablemente se hunden bajo la presión y aquellos que emergen con una fuerza renovada. El gran secreto reside en comprender que borrar tu debilidad no exige que elimines tus emociones o que te vuelvas un robot sin miedos, sino que decidas firmemente que esas emociones primarias y ese miedo atávico no tendrán el poder de definir tu destino final. Cuando sientes el temor acechándote, a pesar de ello, avanzas en la dirección de tu propósito, en ese instante preciso estás arrancando de raíz la fragilidad.
Cuando te atreves a decir la palabra no sin sentir la culpa sofocante, cuando defiendes tu postura sin pedir excusas por tu existencia, en esos actos de soberanía estás construyendo un carácter de acero. Y ese carácter, con el paso del tiempo y la repetición constante, se convierte en un escudo psicológico que nadie puede atravesar. Debes internalizar que el mundo está observando constantemente, mucho más de lo que jamás creerás. Cada pequeño gesto, cada palabra que emites y cada silencio que eliges envía un mensaje claro e inequívoco sobre la calidad de tu ser y tu nivel de tolerancia. Si titubeas o si te excusas demasiado, el entorno te encasilla al instante como débil y manejable. Si, por el contrario, proyectas una firmeza calmada y una presencia inquebrantable, te catalogan automáticamente como alguien con quien simplemente no se juega. Es así de brutalmente sencillo y eficiente el mecanismo de la percepción. Por lo tanto, la fortaleza nunca puede ser un acto esporádico o una pose ocasional, debe ser un hábito constante, una forma de vida que se integra en tu esencia. Cada vez que tomas la decisión de no ceder ante una presión injusta, cada vez que decides no mostrar tu herida aunque el dolor sea intenso, cada vez que actúas con determinación a pesar de la duda que te susurra, estás enviando un mensaje poderoso al universo y a ti mismo: no soy presa. Yo soy el cazador de mi propio destino. Imagina tu vida, en este mismo instante, como un vasto tablero de ajedrez donde cada movimiento, por insignificante que parezca, cuenta con una trascendencia absoluta. Los individuos débiles juegan perpetuamente a la defensiva, esperando con una pasividad patética que el oponente no los ataque con demasiada fuerza. Rezan con una fe infantil para que las piezas del tablero se acomoden milagrosamente a su favor, sin que ellos tengan que ejercer ninguna fuerza real. Los individuos fuertes, por el contrario, no esperan nada. Ejecutan las jugadas maestras que obligan al enemigo a retroceder y que redefinen la geometría de la batalla. No esperan un turno, actúan con audacia. No ruegan por la benevolencia, deciden el curso de la acción. No mendigan respeto o autoridad, lo imponen con una presencia innegociable. Lo paradójico de este proceso es que cuando logras proyectar y sostener esa fortaleza interna inmutable, ya no sientes la necesidad compulsiva de demostrarla o de gritarla a los cuatro vientos. El simple y contundente hecho de estar presente en cualquier situación cambia instantáneamente la dinámica social, porque los demás sienten, casi instintivamente, que contigo no existe el más mínimo resquicio para los abusos, las humillaciones o las presiones injustas. El camino hacia esta soberanía no es sencillo, está sembrado de incomodidad, confrontación y sacrificio. Requiere un cambio interno profundo, la renuncia absoluta a justificar tu fragilidad con excusas baratas y el abandono total de la creencia infantil de que algún tercero, mágico y poderoso, posee la llave de tu destino. Nadie, absolutamente nadie, borrará tu debilidad por ti. Eres tú, y solo tú, quien se encuentra en la posición de moldear esa nueva identidad. Lo harás con cada pequeña decisión diaria que tomes, con cada límite infranqueable que marques, con cada silencio elegido estratégicamente y con cada palabra firme y definitiva que pronuncies. Cada uno de estos actos es un golpe de cincel que moldea al guerrero que está destinado a ser. Y aquí, en este punto final, es donde se encuentra la oportunidad más grande y la más aterradora. Si has tenido la disciplina de llegar hasta el final de esta instrucción, significa que ya estás inherentemente dispuesto a mirar tu debilidad directamente a la cara. No la niegues con autoengaños, no la escondas bajo las alfombras del subconsciente. Obsérvala con la frialdad implacable de un cirujano. Reconócela sin sentimentalismos como el enemigo principal que te ha acompañado y te ha saboteado durante años. Solo en el momento en que le pones un nombre, en que la identificas y la observas sin miedo, puedes empezar el proceso irreversible de destrucción total. Y ese es el paso titánico que separa a los hombres y mujeres comunes de aquellas figuras que se vuelven imposibles de ignorar y de doblegar. La verdad que debes aceptar es que la debilidad no se disuelve mágicamente en el aire. Debes arrancarla de raíz con la misma determinación con la que arrancarías una mala hierba venenosa que amenaza con devorar la totalidad de tu jardín interior. Cada vez que tomas la decisión consciente de no callar cuando tu voz es necesaria y justa, cada vez que decides actuar con determinación aunque el miedo te paralice hasta los huesos, cada vez que pronuncias la palabra basta con la fuerza de un ancla cuando alguien intenta sobrepasar tus límites sagrados, en cada uno de esos actos estás borrando la fragilidad que te ha mantenido encadenado y humillado. Este proceso no es cómodo, ni rápido, ni sencillo, pero es, innegociablemente, el único camino hacia el respeto verdadero,
hacia la libertad total y hacia el poder personal que Maquiavelo entendía como esencial e indispensable para la supervivencia digna en un mundo gobernado por depredadores y manipuladores. Recuerda esta ley final y definitiva: la vida nunca será suave con los débiles. El mundo no va a detenerse en su avance para esperarte. No se va a volver más amable para mitigar tu sufrimiento. La elección es binaria y brutal: o te endureces, desarrollas un carácter de acero y aprendes a dominar tu propio destino, o serás dominado por aquellos que sí se atrevieron a hacer ese trabajo interno y se armaron con la fuerza de la voluntad inquebrantable. La fortaleza no es un privilegio genético o un regalo que se te otorga, es una decisión diaria, constante y renovada que tomas cada mañana al levantarte. Y esa decisión comienza en este preciso instante. Porque si has tenido la disciplina de llegar hasta el final de estas palabras, es porque en lo más profundo de tu ser ya late, con una fuerza indomable, esa necesidad imperiosa de borrar lo que te frena y de construir lo que te hará imposible de quebrar. Ahora, la pregunta final y trascendental no es filosófica, sino de acción. ¿Seguirás siendo la presa que siempre baja la mirada pidiendo disculpas por existir, o despertarás al cazador frío, firme y consciente que ha estado dormido dentro de ti? La elección no está, ni estará jamás, en manos de nadie más, solo en las tuyas. Si este mensaje ha resonado en ti con la fuerza de un trueno, debes demostrar que has dejado de ser uno de los que miran en silencio y actúan como meros espectadores pasivos de su propia vida. Demuéstralo. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campana de notificación, porque aquí cada palabra ha sido diseñada con precisión de ingeniería para hacerte más fuerte, más consciente y más imparable. Este es tu lugar y este es tu momento de tomar el control total.